¿Qué tal, amigos de Sion Noticias? Buenas tardes. El día de hoy estamos con Pedro Trueba, un artista plástico que nos va a hablar acerca de su nueva exposición titulada Evolución en Transición. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, gracias. Perfecto, me da mucho gusto. ¿Nos podrías hablar acerca de quién es Pedro Trueba? Bien, soy artista plástico, soy arquitecto, yo estudié la carrera de arquitectura, pero desde hace 31 años fue mi primera exposición individual y entonces cuando me preguntan cuánto tiempo llevo en mi trayectoria artística, pues la contabilizo a partir de hace 31 años, que en 1991 fue mi primera exposición individual. Estudié arquitectura y algún tiempo, los primeros años, trabajaba como arquitecto y también como artista plástico, ¿no? Hasta que llegó el momento en que eh, ya hace más de 16 años que estoy exclusivamente dedicado al arte. Hago principalmente pintura y escultura. En este caso, la exposición que está ahorita en Galería Casa M en la colonia Roma, son pinturas, son 58 pinturas, ¿sí? Y, y pues ha sido una carrera en donde he expuesto en México en más de 100 espacios y en el extranjero. Ahora en noviembre voy a presentar en la India. El 12 de noviembre se inaugura en Nueva Delhi. Mi siguiente exposición va a ser la número 25 en el extranjero. Ya he expuesto muchas veces en Nueva York, en París, en Barcelona, en Ottawa, en Montreal, en Guatemala, en Lisboa, en Ginebra, en Tel Aviv, en Amán, en Oviedo. O sea, en muchas ciudades y siempre orgullosamente representando a México y pues con una propuesta única, una propuesta muy personal, siempre dándole mucha importancia al color, a la textura y tratando de mover los sentimientos del espectador, de la gente que ve mi obra, ¿no? Perfecto. Y cuéntanos un poco cómo nace este amor al arte. Bueno, yo recuerdo que desde niño, mi infancia fue en Minatitlán, Veracruz. Ahí nací, ahí hice mis primeras obras. Y ahí pintaba, pero no sabía que me iba a dedicar a ser artista, ¿no? O sea, digo, ahí era por gusto, ¿no? Y ahí realicé muchas obras, pero de niño, ¿no? Después, obviamente, me vine a estudiar a la Ciudad de México, estudié arquitectura y empecé mi trayectoria cuando estaba estudiando arquitectura, precisamente, ¿sí? Ahí en los primeros semestres te enseñan muy bien la técnica de la acuarela, que me fascinó. Yo tuve a dos grandes maestros de acuarela y de arquitectura, René Capdeviel y Castro y José Luis Benyure, y también Lorenza Capdeviel. Eh, y ahí fue cuando hice mis primeras exposiciones de acuarela, ¿no? En 1991, 92, 93. Y durante unos 5 o 6 años fueron exposiciones de acuarela. Posteriormente, con la técnica de la acuarela, ¿no? Posteriormente empecé a hacer obras de mayor formato, en las que utilizaba más óleos, acrílicos y técnicas mixtas, porque con la acuarela no te da el formato, ¿no? Por el tamaño de las obras. Entonces me salí de mi zona de confort de la acuarela para hacer obras de mayor formato y fue así como empecé a hacer y a realizar otro tipo de trabajos, de exposiciones y de proyectos de arte corporativo. Yo realizo muchos proyectos de arte residencial y arte corporativo, es decir, para empresas
y soluciones de arte a casas y empresas y con esculturas y demás. Y empecé a hacer ese tipo de proyectos, pues. De acuerdo, Pedro. Y por ejemplo, de estas dos técnicas que me acabas de platicar, ¿cuál es la que te gusta más o con la que te sientes más cómodo independientemente de lo que hayas, de tu zona de confort, que fue la acuarela? Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, ahí ya, sí. Perfecto. Hubo un momento que se cortó tantito. Ajá, Perfecto. Bueno, te repito la pregunta. De estas dos ajá, técnicas que me acabas de hablar, que fue la ajá, acuarela el óleo, ¿me puedes ajá. decir cuál es la que más te gusta, independientemente de la zona de confort que tenías antes? Sí, bueno, la acuarela me fascina, ¿no? Pero también he utilizado mucho acrílicos, ¿no? Ah, y óleos también, pero el óleo tarda mucho más en secar, ¿no? Como es base aceite, entonces cuando realizo los óleos les tengo que dar mucho más tiempo a la obra. Los acrílicos, hay acrílicos de muy buena calidad hoy en día y pues es por eso que realizo más acrílicos sobre tela o acrílicos sobre madera, porque el acrílico seca mucho más rápido y siento que la expresión que quiero dar en muchas obras es la técnica indicada, ¿no? Entonces, y hay veces que son técnicas mixtas que combino óleos con acrílicos, con tintas, con arenas y se convierte ya en una técnica, como se dice, mixta. De acuerdo. Y esta inspiración en esa exposición de evolución en transición, sin dar spoilers, ¿qué les espera a las personas que asistan a ver esta exposición? Bien, van a ver mi más reciente trabajo. Casi todas esas obras las realicé en este tiempo de la pandemia, porque pues obviamente yo traía una inercia de estar realizando muchos proyectos y exposiciones, pero como todos los artistas, se tuvieron que suspender o posponer muchos de estos proyectos. Pero yo todos los días de la pandemia estuve pintando y trabajando en mi estudio. Y fue como se logró conjuntar una muy buena colección de obras, que es estas obras que estoy presentando. La exposición está dividida en 4 espacios. El primer espacio es lo abstracto, donde muestro una selección de estas obras abstractas. El segundo espacio son los reflejos, en donde muestro algunos reflejos de barcos, barcas y de espacios con mares y lagos realistas. Y me encanta pintar reflejos, pues. Hay otro espacio que es lo animal, en donde muestro distintos animales que me encanta plasmar el movimiento de estos en mis obras, principalmente pelícanos, toros, caballos y pues hay elefantes y hay muchos otros animales, ¿no? Y el último espacio está dedicado a nuestra identidad. Yo al ser veracruzano, tomo como bandera en muchas de mis obras y me encanta representar y dignificar el ritual de los voladores de Papantla, en donde van a ver algunas obras dedicadas a los voladores de Papantla con este tema, a la danza de los guaguas, a señoras típicas mexicanas, que me encanta pintar de muchos lados de México, y, o sea, personas como nosotros que nos dan nuestra identidad. Exacto, y eso es muy importante que como artista, pues tú plasmes con tu arte todo ese tipo de personas, ese tipo de cultura, porque finalmente pues Sí, es una cultura que a lo mejor pues nadie conoce o nadie se da el tiempo de conocer y con estas pinturas pueden conocer un poco más a fondo y sobre todo también un poco más a fondo del artista que las hizo. es correcto, y sobre todo es un homenaje a nuestro México y a nuestra diversidad cultural y diversidad etnográfica, y obviamente no de todo, quisiera pintar todo lo que es México, pero son unos pequeños detalles de nuestro México y es por eso que cierro la exposición con esta zona. Entonces está lo abstracto, los reflejos, los animales y la identidad. Eso es lo que van a ver en esta exposición. La Galería M está en la calle de Sinaloa, número 217, Colonia Roma Norte.
está abierta, vas a ver, de martes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la tarde, a 9 de la noche, pues, de 6 a 9. Los sábados de 12 del día a 6 de la tarde. Y los domingos de 12 del día a 2 de la tarde. Esos son los horarios. Los lunes está cerrado y la exposición va a estar abierta todo julio y todo agosto. Entonces, tenemos 2 meses. Me encantaría que más público conozca mi obra. Eso es lo principal, el principal gusto que puede tener un artista. Que más público conozca la obra, y en este caso es público de México, de mi país, porque las últimas exposiciones había estado exponiendo mucho en el extranjero, y con esta exposición estamos retomando la serie de exposiciones en México. Hacía mucho que no exponía individualmente y pues estamos retomando esto. De acuerdo, ¿y la entrada es gratis o tiene algún costo? Es gratis, entrada gratuita, entrada libre, y pues no todos los días estoy en la galería, porque pues obviamente ahí está la gente que atiende magníficamente la galería, pero si quieren me pueden contactar por medio de mis redes o de mi WhatsApp para una visita especial para un grupo de personas, y puedo ir con todo gusto a mostrarles la exposición. Perfecto. ¿Y qué tan importante es para ti que conozcan tu trabajo? Independientemente, ya lo conocieron en otros países. ¿Qué tan importante es para ti México que conozca tu trabajo? Bueno, pues para mí yo creo que es lo más importante para un artista. Mira, te voy a explicar. Hay arte en el momento en el que el público conoce mi obra, en este caso, y entra en todos los espacios de mi obra, ¿sí? Y cuando se emocionan y les mueve distintos sentimientos al público mi obra. De nada sirve que yo trabaje y pinte y estén guardadas en mi estudio 100 obras, pon tú, ¿no? O el número que quieras de obras. Si el público no los ve, no hay arte. Entonces, para un artista lo que necesita, en este caso un pintor o escultor, como es mi caso, es mostrar su trabajo y ver el movimiento de los sentimientos en las personas. Esa es la mayor satisfacción que te llevas tú como artista, ¿no? Claro. Ver cómo se conecta con la pintura en este caso. Exactamente. Esa es la mayor satisfacción que tengo, es eso, ¿no? Y por ejemplo, cuando has estado presente en esas exposiciones, la gente te llega a preguntar otras cosas de, oye, ¿por qué hiciste esto? O me encantó esto. Claro. El motivo de ciertos colores, de ciertas texturas. Es más, con respecto a mi obra abstracta, te comento que trato de representar sentimientos, ¿sí? Porque de la misma manera que se pueden representar todo lo que vemos y todo lo que tocamos, los temas realistas, pon tú un árbol, una casa, que es la pintura realista, podemos representar sentimientos, todo lo que no se ve y lo que no se toca, y es ahí donde es esta parte de colección de obra abstracta, ¿no? Entonces muchas veces me preguntan el porqué de la obra abstracta, qué trato de representar, por qué trato de representar, pon tú, la fuerza o algún sentimiento que tenemos que que son representaciones nada más a base de manchas, texturas y composiciones que voy haciendo en esas obras. Y pues obviamente también me pueden preguntar de mi vida, ¿no? De cuándo lo hice, cuánto tiempo me tarda, el precio de la obra, o sea, mil temas, ¿no? Alrededor de una exposición y del arte, me encuentro todo tipo de preguntas. De acuerdo. Y de estas 58 obras que realizaste en pandemia, ¿cuál fue con la que te tardaste más en realizarla?
Mira, en realidad en pandemia he realizado yo creo que más de 400 obras, ¿eh? O sea, no solo son estas 58, porque pues obviamente tengo más en mi estudio y obviamente he vendido más y he mandado obras a muchos lados. Pero, y también esa pregunta es muy difícil, del tiempo de realización de una obra, porque normalmente realizo 10 obras al mismo tiempo, por decir un número, ¿no? Ok. Puedo tener 5 caballetes, distintas obras, o en 10 o en 20, y de una obra me paso a otra y me paso a otra, y hay veces que en una sesión pues nada más le doy 2 pinceladas a una obra y en otra le dedico 2 horas, ¿no? Claro. Entonces, cuantificar el tiempo me resulta muy difícil decirte, porque muchas veces las estoy trabajando y trabajando, y hay veces que creo que ya está terminada una obra y, y la sigo trabajando, y en un año me la vuelvo a encontrar y la sigo trabajando, pues, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero sí, muchas veces el tiempo es más el de la conceptualización, el de pensar la obra, que el de la realización. Perfecto. Y ya casi para terminar, Pedro, ¿me Sí, podrías dime. decir si en esta exposición, si a alguien le gusta alguna pintura, la puedes vender en ese mismo momento o hasta el final hasta que termine la exposición? No, en ese momento se aparta y se llega, la galería es muy abierta a este tipo de temas, ¿no? Es Ujú. más, se aparta, creemos en el valor de la palabra de la persona, y llegamos a un acuerdo del tiempo en el que le quisiera la obra la persona, o sea, no hay problema. Perfecto. Por último, recuérdame tus redes sociales en donde te podemos encontrar. Claro que sí. Mira, mi Instagram es la red que más utilizo. Ujú. Es Pedro Trueba Cepeda. Trueba con B grande, Cepeda con Z. Pedro Trueba Cepeda. Mi Facebook es Pedro Trueba Cepeda también. Y hay un fanpage que es Pedro Trueba Arte. Mi Twitter es @Pedro Trueba. Mi página es www.pedrotrueba.com. Y mi WhatsApp es 55 54 38 26 37. Perfecto. Pues bueno, Pedro, muchísimas gracias. Espero poder conocerte algún día en persona, ver la exposición, hablar un poco más acerca de estas obras que ya me dio curiosidad por ver, porque pues la verdad es que es interesante que la hayas dividido en 4 secciones y pues a conocer más de nuestra historia y sobre todo también de tu historia, ¿no? De cómo fue la inspiración de cada una de estas piezas que estás exponiendo. Claro que sí. No, un honor platicar contigo, y esperemos pronto irnos a tomar un cafecito. Claro que sí, con mucho gusto, que tengas buen día. Gracias, hasta luego, bye.